Muy buenas tardes, estamos estudiando los principios de hermenéutica, principios que nos van a ayudar a la interpretación bíblica. En esta ocasión vamos a iniciar con los principios teológicos de interpretación. Los principios teológicos de interpretación son aquellos que establecen la pauta para el establecimiento o la formulación de la doctrina cristiana y contribuyen de manera decisiva en ayudarnos a conformar el conjunto de verdades, creencias bíblicas, siempre considerando todo lo que la Biblia dice con respecto a un tema en particular. La teología es el estudio de lo que Dios ha revelado, es la reflexión que hacemos de la revelación de Dios y su relación con el mundo. Y este estudio, esta reflexión, está limitado por lo que la Biblia dice. Nosotros no vamos a estudiar ni a decir que existe otra revelación, sino lo que Dios ya ha revelado a través de la Biblia. Y por eso es que para la formulación de nuestras doctrinas, nosotros debemos poner un límite. Y ese límite es la revelación bíblica de Dios. Muchos de los errores doctrinales que han aparecido últimamente tienen que ver con el hecho de no poner este límite o no respetar este límite teológico al momento de formular algunas enseñanzas o doctrinas. Y eso es lo que nosotros queremos aprender ahora. Muy bien. La regla número 15, que es la que nosotros vamos a ver en este video, dice de la siguiente manera: se debe comprender la Biblia gramaticalmente y sintácticamente antes de poder comprenderla teológicamente. Vuelvo a repetir. Se debe comprender la Biblia gramaticalmente y sintácticamente antes de poder comprenderla teológicamente. Lo que esta regla nos está diciendo es que nosotros primero debemos entender qué dice la Biblia para luego entonces formular qué enseña la Biblia. Debemos entender qué dice la Biblia antes de poder decir qué significa lo que estoy leyendo en este pasaje. Un ejemplo de esto podría ser Romanos capítulo 5, versículos 15 al 21. Vamos a ver este texto para abordar el ejemplo de lo que estamos diciendo. Pablo escribe en Romanos, versículos 15 al 21, dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Deberíamos estudiar cuidadosamente este pasaje para comprender lo que quiere decir Pablo. Pablo está comparando a Cristo con Adán y dice que todos nosotros somos considerados pecadores debido al pecado de Adán, y que de la misma manera somos considerados justos debido a el sacrificio de Cristo. El pecado de Adán nos fue imputado a nosotros y somos pecadores, aunque no habíamos hecho nada. Pero la justicia de Cristo se nos ha imputado a nosotros y se nos declara justos, aunque tampoco hemos hecho nada. De lo anterior, entonces sacamos las siguientes conclusiones. Esta imputación no afecta el carácter moral, sino la posición legal del hombre ante Dios, la imputación de la justicia de Cristo.
Es decir, tú sigues siendo pecador, pero delante de Dios no lo eres. Es una situación de posición legal. Cuando se nos imputa la justicia de Cristo, somos considerados justos. Sin embargo, no nos convertimos en justos y perfectos de manera automática, sino que a la vista de Dios somos justos y perfectos en lo que a la transgresión de la ley se refiere. Él nos considera justos y perfectos, aunque todavía no lo somos. De aquí se desprende entonces por qué hay muchas personas que no son cristianas y sin embargo de repente parece que son más justas que algunos cristianos. Y sin embargo nosotros sabemos que delante de Dios no son justos. Así es que debemos entender lo que el pasaje dice para saber lo que el pasaje enseña. El pasaje no está enseñando de ninguna manera que una persona que conoce a Cristo como su Señor y Salvador ya es perfecto en el sentido de que su vida está totalmente libre de pecado. Lo que está enseñando Pablo es que esa persona ya es tenida por justa delante de Dios, aunque en su vida está batallando todavía con la realidad del pecado. Y así hay muchos ejemplos, hermanos, donde si nosotros no leemos cuidadosamente para entender qué dice el texto, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Por eso nuestra regla dice que la Biblia debe comprenderse gramaticalmente y sintácticamente antes de poder comprenderla de manera teológica. Algunos principios para empezar este trabajo de comprender gramaticalmente y sintácticamente nuestro texto. Número 1, lea el texto hasta que lo comprenda. Busque en un diccionario todas las palabras que no entienda o que no esté completamente seguro de su significado. Mire, déjeme decirle un ejemplo. En Proverbios hay un pasaje, yo escuché una predicación, un hermano predicó de este pasaje, su intención era muy buena, pero su interpretación era deficiente debido a que no entendió lo que el hombre, el texto decía en realidad. Mire, él estaba predicando en Proverbios capítulo 7. Bueno, el texto que nosotros tenemos aquí, que es Reina Valera 60, no nos ayuda mucho, porque él estaba hablando en otra versión. Y entonces en el capítulo 7, versículo 6, dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, no se nos enseña, por la ventana de mi casa, por mi celosía. ¿Qué es celosía? Es la pregunta. Mire lo que hizo este hermano. El hermano habló acerca de la pureza y fue un buen mensaje con respecto a la pureza el joven debe guardarse en pureza, un buen mensaje. Pero aquí tuvo un error. Este versículo 6 en realidad es un paralelismo. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía. ¿Qué es celosía? El hermano interpretó que celosía venía de celos. Y entonces él dijo que el pasaje estaba diciendo que Dios estaba viendo por su ventana a causa del celo que siente por nosotros. Ahora, ¿la Biblia dice que Dios siente celo por nosotros? Sí, Pablo lo enseña en el Nuevo Testamento cuando dice, ¿acaso no saben que el Espíritu de Dios nos cela? Y está citando también al Antiguo Testamento. Entonces no es una enseñanza equivocada, pero el texto no está siendo tratado como debería ser tratado, porque ahí, por mi celosía, en realidad es un paralelismo de por mi ventana. ¿Qué es una celosía? La celosía es una mirilla, es una ventanita, es un círculo, cuadrado, como sea, por la cual mirar. Miren. Yo no sé si en su contexto, pero aquí en México, en Oaxaca, muchas puertas tienen un hoyito en el cual uno puede ver y ve quién está afuera. Eso es una celosía. En algunas construcciones
antiguas, coloniales, uno puede ver que tienen ciertas ventanitas pequeñas, así, que dan hacia la calle. Eso es una celosía. Entonces, no está hablando de celos, está hablando que está viendo por su ventana, está viendo por su celosía, por el agujero que le ayuda a ver hacia la calle. A eso nos referimos cuando decimos que debemos comprender gramaticalmente y sintácticamente un texto antes de aventurar un significado. Si yo no sé qué significa celosía, pues yo puedo ir a un diccionario y buscar celosía, y ahí me va a decir ventana para mirar, mirilla, etc. Ojalá esté yo logrando transmitir lo que quiero decir. Ubíquelo dentro de la obra total del autor. Señale el género al que pertenece. Ya vimos, ¿no? Esto es una poesía, es una profecía, es una apocalíptica, es prosa. ¿A qué género pertenece? Si se trata de un documento completo, debe localizar el lugar que ocupa en la obra total del autor. Por ejemplo, una carta. Cómo esto funciona dentro de todo lo que escribió este autor, si se escribió más de un libro. Si se trata de un pasaje de un documento, o sea, un fragmento, entonces, ¿qué lugar ocupa dentro del argumento del texto? Por ejemplo, y eso es lo que veíamos hace algunos videos con respecto a la consideración del contexto. Esta historia está puesta ahí, ¿por qué? ¿Qué dijo antes el autor? Luego dijo esto que estoy estudiando, ¿y qué dijo después? ¿Qué lugar ocupa dentro de la obra total del autor? También es otra pregunta. Determine el tema. Ya leí mi pasaje. Ahora voy a determinar. En este pasaje, él está diciendo esto. Determine el tema. Reduzca el asunto a las líneas más generales. Procure que nada falta, pero también que nada sobre. Y que sea breve. Intente dar con la palabra abstracta que sintetice la intención del autor. Por ejemplo, en este pasaje se nos enseñan principios para el servicio cristiano. En este pasaje se nos habla del valor de la salvación. En este pasaje se nos dice acerca de amar a Dios, etc. Esas son lo abstracto, el reducir el tema a unas líneas solamente generales y buscar una palabra abstracta, el tema que sintetice todo lo que dijo ahí. Este autor está hablando del pecado, etc. Determine la estructura. Si yo tengo mi texto, yo debo decir, ok, este texto mío se divide en 3 textos diferentes. Lo que se llaman las divisiones naturales del texto. Recuerde que los apartados contienen aspectos del tema. Si yo dije que aquí se habla del valor del servicio, entonces yo debo decir en cada apartado, en cada división, cómo desarrolla ese tema del servicio. Tenga en mente que todos los elementos del texto son solidarios al tema, es decir, yo no puedo decir, aquí habla del servicio, pero en esos 2 últimos versículos, ahí habla del pecado. No, porque si es un texto que es una sola unidad, en esa unidad de pensamiento va a hablar exactamente de lo mismo. ¿Ok? Analice la forma partiendo del tema. Hay una estrecha relación entre el tema y la forma. El tema de un texto está presente en los rasgos formales de ese texto. El análisis consiste en justificar cada rasgo formal del texto como una exigencia del tema. O sea, ¿cuáles son los conceptos que maneja? Déjenme ver si podemos hacer un ejercicio así muy rápido. Dice Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33, ¿no? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí?
El tema aquí es el precio del discipulado. El precio del discipulado. ¿Cuáles son las divisiones que trae el texto? Bueno, yo creo que los versículos 25 al 27 es una división. Del 28 al 30 es otra división. Y del 30 al 32 es otra división. Y el 33 funciona como una conclusión. Yo dije que el tema de este texto es el precio del discipulado. Entonces, en la primera división, él dice su exigencia. Hay una exigencia. ¿Cuál es la exigencia de Jesús? La exigencia de Jesús es, el precio del discipulado nos presenta una exigencia. Versículo 26, la exigencia de amarlo por encima de cualquier otra relación. Y por eso dice que debemos aborrecer a padre, madre, etc. Y también tiene la exigencia del sacrificio. Está implícito en el hecho de que nos pide llevar la cruz. El precio del discipulado de Cristo también, según lo que sería nuestra segunda división, nos exige que calculemos si estamos dispuestos a pagar ese precio. Nos pone el ejemplo entonces del que va a construir una torre, y esto habla de un gasto, de una inversión, y si realmente queremos invertir en eso. Y nos habla luego del rey que marcha a la guerra, y esto nos habla de que nosotros debemos ver si tenemos lo que hace falta para enfrentar ese precio del discipulado. Para mí esas serían las dos enseñanzas: amar a Jesús, o tres enseñanzas: amar a Jesús por encima de cualquier otra cosa, estar dispuestos a sacrificarnos, y luego calcular si estamos dispuestos y podemos pagar el precio. Y la conclusión es, si no estamos dispuestos a hacer eso, a pagar el precio del discipulado, entonces no podemos ser discípulos de Cristo. A eso nos estamos refiriendo aquí, hermanos. Debo entender primero gramaticalmente y sintácticamente, o sea, cómo funciona el pensamiento que escribió el autor, para que pueda entender qué es lo que está enseñando. Cuando dice ahí determiné los apartados, es lo que hicimos. De aquí a este versículo habla de esto, de este a este versículo habla de esto otro, y de este a este versículo habla de esto otro. Cada apartado ayuda al tema. Yo determiné el tema, el precio del discipulado. Y el primer apartado habla de la exigencia, el segundo apartado habla de calcular el costo, y el tercer apartado es una conclusión que me hace un desafío, por ejemplo, mi disposición a pagar el precio. Muy bien. Todas nuestras observaciones en esta y en las anteriores fases habremos de tomar nota en un borrador. Es decir, todo lo que yo hice cuando vi mi texto y dije, este es el tema, estos son los apartados, este apartado habla de esto, de esto, todo eso hay que irlo anotando, para que entonces yo pueda decir, este texto habla de este tema y estas son sus enseñanzas. Y al hacer esto estoy haciendo un bosquejo de un sermón. Que Dios le bendiga, que todo lo que estamos compartiendo con usted pueda ser de utilidad en su ministerio, y que usted esté adquiriendo herramientas para su estudio de la Biblia y para bendición de otras personas. El Señor le bendiga. Nos vemos en el siguiente video.